pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Muy, pero muy buenas noches, querida audiencia de este nuevo programa En Compañía del Pastor. Una alegría poder estar compartiendo otro jueves más con ustedes, hoy jueves 6 de febrero. Y bueno, una alegría que puedan estar junto con nosotros y bueno, seguir aprendiendo y que se hayan apartado este tiempito para a disposición de lo que Dios nos quiera traer en este día. Vamos a darle también la bienvenida a nuestros compañeros que siempre están presentes. Guille, buenas noches. Buenas noches, querida audiencia, buenas noches, compañeros. Qué lindo finalizar la jornada aquí todos juntos, meditando en la palabra de Dios. Una bendición. Adrián, buenas noches. Amén. Buenas noches, querida audiencia. Un gusto estar acá un día más. Y bueno, seguir aprendiendo y poder ser de bendición para ustedes. Pastor, buenas noches. Bien, buenas noches también a la audiencia y al equipo aquí, en el cual nos unimos para este trabajo, porque de alguna manera Dios nos ha permitido, bueno, colaborando con nosotros y aquellos hermanos que ya están ahí a través de estos medios, por Facebook y también por MisLR y también por otras aplicaciones que a veces hay, que yo no sé cuáles son, pero sé que a veces me han dicho, nosotros escuchamos por acá, no salimos
no se nota, pero estamos escuchando. Y a veces no apretamos cuando pasamos por ahí, pero escuchamos igual. Es decir, lo apretamos, digo que a veces uno se apriete y se da a conocer. Claro, Hay sí. quienes pueden escuchar sin darse a conocer también y pueden estar ahí, bueno, siendo parte. Pero bueno, si usted quiere, aprieta y dice, me voy a dar a conocer, y usted ahí posiblemente nosotros podemos identificarlo. Si Ya. no, pasa como si, bueno, como en el anonimato. Hablando de darse a conocer, les vamos a compartir el número y también el Facebook, que bueno, es la Huella Online CR, y que animarles también a que puedan mandar sus mensajes, sus saludos, alguna pregunta en especial o también su acotación a las preguntas que se hacen, porque no solo las preguntas para el pastor, sino también para que ustedes puedan poder compartir su pensamiento y también poder hablar sobre ello. Creo que no está prohibido, así que bienvenidos todo aquel que quiera compartir su punto de vista y su versículo o lo que usted quiera. Mándate mensaje a Facebook para que la gente pueda... ¿A WhatsApp? Sí, sí. Ujú. Hablando de eso, Adrián, ¿tienes más? Bueno, sí, le compartimos el número 096-799-986, 096-799-986. Ujú. Y bueno, y por acá ya tenemos algunos mensajes. Silvana Cohen dice bendiciones. Edi Viera dice presente, bendiciones equipo. Un saludo al equipo de los adolescentes. Y Lorena Ceja nos saluda. Lorena, Dios bendiga, que si Dios quiere mañana está con nosotros. Vuelve Lorena, vuelve, volverá. Ah, la sorpresa. Lorena no vuelve Lorena, no vuelve Era Lorena. mentira, No, te la creíste. mentira no, Ay, no era mentira. Bueno, Era una broma. era una broma. Guille, hoy Fe- tuvimos actividad, ¿no? Sí, hace unos minutos terminó la reunión de jueves y bueno, contarles que mañana también hay una actividad especial. Importante. Sí, una actividad especial de viernes, 20 horas, reunión de obreros, en el cual estamos todos convocados para poder estar aquí y va a ser una gran bendición. Los animo a que puedan estar. También el culto, 20 horas el sábado. Y domingo, segunda Santa Cena del mes de febrero ya. Falta poquito. Estamos en la cuenta regresiva para el 1 de marzo. Eso es para ponerse contento. Para vos, para mí, no tanto, pero bueno. Cada uno lo ve del ángulo que quiere, ¿no? Es como decir, falta poquito para la escuela. Algunos se ponen contentos, otros tristes. ¿Sintieron Claro. escuchar en mi corazón cómo se rompió a pedazos? Igual prefiero aprovechar este tiempo de liceo que tengo, el último año de liceo, porque ya la facultad creo que voy a estar llorando para empezar el liceo de vuelta. Así que voy a aprovechar este año al máximo. Las vacaciones, porque después ya no hay vacaciones, solamente hay tiempo para estudiar para los exámenes. O sea, vacaciones Totalmente. por 4 años no voy a tener más. Por lo que Ay, me ni lo contaron. digas, mi amor, me parece que va a ser complicado el año que viene. Ay, sí. Bueno, vamos a ver Paso cómo a va a paso, ser igual, mañana. paso a Sí. paso. Vamos a ver cómo nos vamos a ir desarrollando. Yo como que este año, viste cuando recién te estás mudando, nunca me mudé, ¿no? No que me... Bien. Pero cuando estás en una nueva casa y tenés todo en cajas, que te falta organizar, así me siento en este nuevo año. Estoy caminando ahora, viendo, pero así, como diciendo, ya tengo todo armado, los tiempos y todo eso, no tengo nada. No sé cuándo voy a hacer el liceo, si mañana de tarde, porque no me dicen nada, ni cuándo voy a empezar las clases, los horarios, no tengo absolutamente nada organizado. Solamente tengo organizado esto que es a las 11 de la noche. Es lo único que digo, hoy tengo radio a las 11, después ya no más nada. Estoy Se de te charlatana. rompieron las estructuras, ¿no? Sí, no, es que yo, sí. Siempre fuiste organizada. Sí, los tengo más o menos, pero... Son las vacaciones. Las vacaciones me tienen mal. Y bueno, chicos, ¿cómo está su día? Porque yo ya hablé mucho, ya necesito tomar agua, pero si sigue hablando Mi así. día fue, gracias a Dios, bastante, el calor me tuvo un poco a mal traer, pero bueno, fue fructífero. Por lo menos algunas cosas que necesitaba hacerlas, las pude hacer, gracias a Dios. Y bueno, estoy aquí contenta de poder estar y bueno, y deseando aprender más y más de este tema
que tenemos hoy, ¿no? Sí, sí, que se puede llamar tema. Adrián, ¿cómo estás? Bueno, ¿Tu día? bien. Arrancó por acá temprano en la iglesia, trabajando, como todos los días. Aunque falté 2 y me reprochan mucho por esos 2 días que falté. ¿Sabías, Belén? No Una sabía. personita ahí. ¿Sí? Sí, Igual está bien. sí, no, igual está bien, pero... Habla fuerte, Adrián. Ah, bueno, perdón. Tendríamos que hacer subtítulos para las personas Ah. que no te escuchan, empezar a escribir lo que estás diciendo. No, pero está. Puse alto el micrófono hoy, así que ¿Se por escucha? ahí se escucha, lo escucho bien acá al menos. Ok. Pastor, ¿cómo está? Bueno, yo también un día, terrible. El día arrancó hoy a las 5 de la mañana con una pérdida del sueño, no podía, hay calor y todavía una realidad que me superaba, no había forma. Hoy dije, hoy me voy a la cocina, perdónenme, pero me tiro un colchón allí en el piso porque no da, así que haré una cama tipo... Yo me parece que también voy para la cocina. Ay, sí, no, porque no hay ventilador que en mi casa, aguante por el calor. supuesto, yo no tengo aire acondicionado en ningún cuarto, y entonces lo sufrí muchísimo, ¿no? Pero de las 5 de la mañana estaba ahí. Después pude cabecear un poco más tarde, ahí sí dormí un poquito mejor, pero igual el día después fue agotador, tuve todo el día dando vueltas porque ayer los amigos de lo ajeno, mientras nosotros estamos acá disfrutando del programa, hablando de la bendición de Dios, cuando quisimos acordar, afuera nos estaban esperando una gran sorpresita y era que nos habían roto el auto, nos habían robado y bueno, nos habían llevado unas varias cositas que teníamos ahí adentro. Así que hoy tuve que, además de venir a trabajar acá con los muchachos y acomodar y proyectar las cosas que debíamos hacer y hacer, tuve que también ir a cumplir con arreglar, a ver cómo podía hacer porque no podía tener esta condición, y después aquellas cosas que se había llevado tuve que ir a renovar también un poquito las tarjetas y cositas así, ¿no? Tarjetas de ómnibus, no fueron grandes cosas de valor. Claro, como hacer la denuncia claro, porque si no te sacan todo el boleto. Eso y todo eso. Así que fue un día agotador. Entraba a un local y me quería quedar ahí. Ay, qué lindo que está, fresquito, hermoso. Abría acá la cabeza y hacía así la presión. Pero, ¿qué le va a hacer? Y después tuvimos una reunión de gran bendición aquí en la iglesia. Muy lindo todo, un mensaje muy rico y de aliento, de testimonio. Y compartimos un momento también con los hermanos que estuvimos ahí. Así que, gracias a Dios, porque hasta aquí nos ayudó el Señor, superamos este febrero de calor. Estamos superando. Mañana les informamos a la audiencia 30 grados y mínima 21, pero mínima no tiene nada de eso. Pero 30 grados no es tanto, ¿no? Dicen que hoy llegó a los 40. Por eso 30 grados. Sensación térmica 40. Sensación térmica. Yo estaba, Grados serán 36 o 37. Yo por ahí. estaba en el centro y no quería salir. O sea, yo en un momento casi me desmayo. Sí, ¿no? Insoportable. Las personas en el ómnibus estaban así con los ojos dados para atrás porque el calor estaba insoportable. Era de noche y hacía calor. Rarísimo. Hoy me pasó algo cuando me iba para casa. En el ómnibus, un grado de 40, o sea, un calor de 40 grados, y una señora se iba maquillando en el ómnibus. Ay, Qué bendición. Las mujeres tienen esa capacidad. ¿sí? Sí, Así no, somos. la verdad que veterana era igual. Sí, era viejita, ¿no? Sí, viejita. Era así. ¿Ah, viste la historia? Sí, El calor no quita la... los fallos, ¿no? no sé. No, no, Y sí, siempre el glamour manteniendo. Porque viva se nace, no se hace. Ese es mi lema. Mensajes. Jorge Josué dice: Dios los bendiga, hermanos, escuchando con mucho calor. Bueno, él también está sufriendo calor desde Toledo. Como si estuviéramos tan lejos, ¿no? Toledo, allá hace calor también. Yo pensé que hacía más frío allá. Saludos, no te querido hermano Jorge. Pocha Soto dice: buenas noches, acá escuchando, Dios lo bendiga, a todos saludos. Y nos manda cote rosas, una rosa para cada uno. Nah, qué lindo. Amén. Sí, gloria a Dios, un saludo. ¿Hará calor también allá en Sibiraullá, por esos lados? Capaz que hay menos, Menos, ¿no? porque como está allá. Claro. Seguimos. Pablo Batista dice: buenas noches, bendiciones y saludos a todos, escuchando y esperando recibir de parte de Dios. Un abrazo para Pablo también. Y bueno, eso por ahora son los mensajes que tenemos por Facebook.
Y bueno, hoy cómo terminó la jornada, todavía no terminó, pero hace un rato terminó el culto. Así que, bueno, compañeros, ¿qué podemos decir del culto, no? Capaz que tienen algo aquellas personas que no han venido, que bueno, al menos hacerle un pequeño pantallazo. Fue precioso. Siempre el pastor Corvo apela a su testimonio de vida, y nos bendice tremendamente, ¿no? Me gustaba cómo él hablaba sobre cómo Dios fue transformando su carácter, su ímpetu, cómo fue trabajando a través de diferentes circunstancias. Y bueno, eso me bendecía mucho. Y después se leyó el Salmo 124, que fue, yo miraba después y decía que era un cántico de los peregrinos, el Salmo 124, y esa declaración preciosa, ¿no? Del rey David, y me bendijo, ¿no? Esa declaración de seguridad, de confianza en Dios, ¿no? ¿Qué sería cuando él recuerda qué sería de ellos si el Señor no hubiera estado, ¿no? Que hubiese sido de él, como los enemigos, la crueldad de los enemigos, como Dios nos había librado. Y me bendijo mucho su testimonio, ¿no? Cómo esa vida ha sido trabajada y en su carácter, en su forma de ser, ¿no? A través de dificultades, como nos pasa a todos, ¿no? Sí. ¿Adrián? Amén. Sí, como decía Guilla, a mí me bendijo mucho su testimonio, ¿no? Ya que me hacía acordar algo que estoy viviendo ahora, ¿no? Que, bueno, creo que Dios va forjando mi carácter, ¿no? Y yo me hacía creer que yo era suficientemente paciente, pero descubrí que no lo soy. Porque durante todos estos días que estamos trabajando aquí, ¿no? Bueno, tengo un amigo ahí que es bastante pesadito, ¿viste? Pero no, en la buena onda. y bueno, y ahí él, en sus bromas y en sus chistes, yo creo que Dios me va bastando de paciencia, me va ayudando a ser paciente, porque pensé que era paciente, pero descubrí que no era suficientemente paciente. Paciente en el sentido de, porque paciente es como esperar, ¿no? Paciente. ¿Paciente es esperar? Sí, que una persona que es paciente, una persona que sabe, no se claro. irrita con facilidad, no se altera con apenas alguien le dice algo, ¿no? Una persona que tiene cierta... Pero sí, no es que me reirrite, no, pero sí, allá a las últimas horas como que llega el tope que digo, Señor, ayúdame. Pero no, sé que lo hace de buena onda y sé que el Señor me está ayudando en eso. Bueno, Daniel Varela dice, buenas noches hermanos, bendiciones para todos en la radio. Acá en viaje en ómnibus, yendo a Montevideo, escuchándolos. Mira qué lindo, ¿no? Así que un abrazo grande para Daniel, que está viniendo de Fray Bento, si no me equivoco, a Montevideo, y mientras vienes, lo acompañamos en el viaje. Qué lindo. Y bueno, eso también nos escribe, dice, buenas noches aquí viéndolos fuera en el patio, mucho calor y mosquitos, bendiciones. Ese es el problema, porque decís, ay, adentro hace calor, salís para afuera y los mosquitos te comen, y si no son los mosquitos son las cucarachas. Al menos en esta época hay mucha cucaracha, entonces están muy molestos, o será en mi casa solamente. No, los mosquitos están en todas partes. Sí. Las cucarachas me parece que hay lugares que se muestran con más evidencia, ¿no? El que duerme en el piso duerme con las cucarachas al lado también, con el aire acondicionado ahí. Sí, las cucarachas lo pasan bien. ¿Pastor? No, ya dijeron de todo, ¿no? Tengo un mensajito por acá, me Bien. dice, jaja, ¿qué hablas si yo también te aguanto? Me pone mi amigo acá. Mirá, Está escuchando el programa. te das cuenta, mirá, se volvió. Saludos, amigo. Sí, hay una te extraño. Hay una competencia de esta clase de esta. No, como dije, mi día fue por ese lado, caluroso. La reunión fue muy rica, fundamentalmente por la base de ese mensaje en la cual el pastor abrazaba
por donde Dios lo tuvo que llevar, lo encaminó y lo educó en un campo en la cual él nunca pensó de que era el campo donde Dios le iba a controlar su carácter, su mal humor, su intolerancia, ¿no? Entonces él, ante la gran necesidad que había de poder comer, de alimentarse, le ofrecieron entrar en el ejército, vendría a ser, ¿no? Y él dijo, no, yo no nací para milico, decía él, yo milico es lo último que voy a hacer en mi vida, ¿no? Y bueno, pero dice que ante una invitación de que le daban esto, le daban aquello, dijo, bueno, voy a ir a ver, ¿no? Y dice, hizo todos los exámenes estaban excelentes, pero fue al examen psicológico. Y dice que fue al examen psicológico y dijo, bueno, acá voy a hacer la prueba, hizo que no entendía nada y que ante la primer prueba fue, y el hombre le dijo, fue más largo, pero yo trato de resumir, ¿no? Le dijo, la verdad que como que fallaste. Y él se puso re contento, como que dijo, yo sabía que esto no era para mí. Dijo, bueno, Dios, como si era de Dios, como diciendo, si era de Dios se iba a dar, pero como sé que no era para mí, como se fue contento, fue a la casa, le contó a la esposa, ¿estás feliz? Sí, estoy re contento, ¿entraste? No entré, por eso estoy contento, ¿no? Pero resulta que le dieron otra oportunidad. Y él dijo, yo no voy a ir. Dijo, no, yo sé que Dios no quiere que yo sea un militar. El asunto que fue, resumiendo, llorando, dice que tuvo que aceptar ese pedido, o mejor dicho, ese servicio. Él no quería, pero entendía de que era la puerta que él tenía para poder sobrevivir, vivir, comer. Claro, pero ahí, lo que Dios le estaba dando en ese momento, ¿no? Claro, pero él sabía que se venía dice que Dios ahí lo educó en un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que pasó que su genio era insoportable, su humor, su carácter, y ahí él tuvo que aprender disciplina, orden, muchas cosas dentro de ese campo, ¿no? Bueno, fue muy rico, pero él basándose en el testimonio que compartía sobre como que si Dios no hubiese estado con él, los enemigos lo hubiesen tragado a él. Ese era como él diciendo, si Dios no está con nosotros, es claro de que nosotros no nos damos cuenta de que el adversario pasaría por arriba nuestro. Por ese lado resumió un poquito y fue muy rico, una bendición. La alabanza también, toda una bendición. Sí, la última estuvo muy linda. Adrián tiene celular, pensé que tenía algo. Okay. Sí, no, con respecto a lo que el pastor había dicho de que él decía que si yo no estuviera con él, como él decía, se hubiera agarrado a las piñas con sus jefes, ¿no? Y en eso yo noté que creo que era parte del versículo que decía, el lazo se rompe porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Y eso me bendijo. ¿Eso lo dijo él? Sí, lo dijo él o estaba en el versículo, no me acuerdo bien. Claro, porque el salmista dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. ¿Se entiende? Entonces él apelaba de que él escapó de ese lazo que lo estaban volviendo por su genio, por su carácter, porque Dios estaba con él, ¿no? Había llegado bien, pero viste cuando yo decía, llegué tarde, no voy a entender nada, y me costó entender, pero ahora con esto yo había escuchado todo eso, pero me costó unirlos todos, y no, estuvo muy bueno. Ahora digo que estuvo muy bueno el culto. Sí, estuvo así. Y como muchas veces nos escapamos de la voluntad de Dios, ¿no? Pero sin saber lo que es la voluntad, como que le escapamos pero sin saberlo. Porque él decía, no es para mí, pero Dios ya todo el tiempo le mostraba, y su esposa le dijo en un momento, ¿no? Si no me equivoco, y él dijo mujer sabia o algo, mujer, no sé qué cosa. Claro, porque él dijo, no es para mí, y él dijo, bueno, pero si tú estás seguro que no es para ti, como diciendo, porque como tú decías antes, si es de Dios, si no es de Dios no se va a dar, entonces anda y fíjate. Claro. Y ahí tuvo que ir a aceptar de que estaba tan seguro que no era para él, pero tenía que pasar por la prueba, ¿no? Claro. Está muy lindo. Ay, qué lindo. Me siento feliz ahora. Y bueno, compañeros, ¿algo más? ¿Nada más? No, tenemos algún mensaje por acá. Yolanda Ramírez dice un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo entonces también para Yolanda. Un abrazo, sí. Y bueno, seguimos, ¿no? Ayer se habló un poco, ¿se acuerdan de qué se habló ayer? Sí,
de lo que era autoridad, de la autoridad delegada por Dios, de lo que era la autoridad espiritual. Bueno, esos fueron los temas, ¿no?, que más o menos vimos. También la audiencia colaboró sobre lo que era la autoridad y quiénes eran los que estaban en la autoridad, sobre lo que Dios nos había delegado, ¿no?, esa autoridad, como decían oyentes, que hablaban sobre la autoridad pastoral, la autoridad sobre los espíritus. Fueron los que estuvieron contribuyendo los oyentes. Y bueno, y estuvimos viendo más o menos todo lo que era la autoridad, lo que Dios confería, ¿no?, a una persona, que le delegaba un poder para poder, valga la redundancia, poder administrar lo que él le daba, ¿no?, a que estuviera allí bajo su control, ¿no? Pero esa autoridad, estábamos hablando de la autoridad que da Dios, ¿no? Y vimos ejemplos cuando el Señor le dio a los discípulos, ¿no?, a los apóstoles, que les dio una autoridad. Tú tuviste también contribuyendo sobre el pasaje de la autoridad, cuando Jesús le dice, Adrián, Pilato le dice a Jesús que él no tendría autoridad si no le fuera dada de arriba. De arriba. Estuvimos viendo todos esos temas, o sea, más bien fue lo que era autoridad espiritual. Sí. Y después los oyentes también colaborando. No sé si vos te acordás, sí, de algún oyente en especial, algo para poder seguir. Sí, me acuerdo de algunos, pero primero le quería hacerle una pregunta a Adrián. Sí, no, creo que Guille dijo todo lo que se habló ayer para no ser repetitivo. Bueno, entonces te tengo una pregunta. Bueno. Adrián, ¿te consideras autoridad? Va. ¿Es eso o responde a la anterior pregunta? Y no, creo que no sé. O depende del ámbito. Bueno, al pastor ni le hacemos la pregunta, ¿no? Sí. Y Guille, como que tampoco hay que... Pero Guille... Si tengo... Sí. Claro, sí. Bueno, a Guille, ¿qué le vamos a hacer la pregunta? Si también es diaconisa, pero... Creo que Dios nos da una tarea, y también nos da Él nos da una facultad para poder desarrollar esa tarea, y también nos da una autoridad para poder desempeñarla, ¿no? A ver, tengo la respuesta. Dale. No tengo autoridad, pero sí Dios me da autoridad para enfrentar cosas, o sea, adversidades. Y bueno, justo ahora hablando, ¿no? Se me surgió una pregunta, por eso aquí primero hincapié. Si la autoridad, ¿de qué depende en el sentido de la edad? O, por ejemplo, yo qué sé, es raro que una niña chica, ponerle de mi edad, sea la autoridad de algo, ¿no? Como de qué dependería esa autoridad. Yo, por ejemplo, me pongo en mi caso porque soy chica, medianamente chica, 17 años, no me considero autoridad en el sentido de ministerialmente, por ejemplo. Pero, en cambio, a los más chicos, Claro. en cierto punto soy la autoridad o su modelo a seguir, en el sentido, cuando salieran algunos niños de la escuelita y dicen, ahora tienen que mirar a los adolescentes, y a ellos le tienen que hacer caso, en el sentido de que nosotros también estamos representando algo y somos autoridad, pero también estaría bueno de qué va dependiendo esa autoridad, ¿no? Si de correspondiente la edad o qué. O, por ejemplo, otra cosa que se me surgió, capaz que puedes tener la autoridad, pero no te corresponde a vos decirlo, ¿no? Rezongar a alguien, capaz que no te corresponde a vos, le correspondería rezongar a alguien, ¿no? Si te molesta algo, que capaz que en tu derecho es decir, che, no me parece que estés haciendo las cosas bien, pero no te corresponde. Claro, porque sabemos que hay otras personas que están para eso.
¿Se explicó un poco? Sí, sí. Yo creo que tal vez ahí un poquito, poniendo el ejemplo que tú decís, creo que nos podemos ayudar unos a otros, exhortarnos, pero lo que vos decís es que de repente hay una persona que tiene la autoridad para poder ir y poder hablar con esa persona, porque bueno, porque está ejerciendo un ejercicio allí en el cual tiene que cuidar esa persona, tiene que cuidar supóngase los referentes de ustedes, ¿no? Ellos están para ayudarlos a crecer en el conocimiento, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer una historia. Sí, sí. Yo, junto con otras compañeras más, somos maestras de la escuelita. Y yo ya no soy tan colaboradora, supongamos, sino maestra. Y mi colaboradora o maestra, que está junto conmigo, es mayor que yo, supongamos 30 años. Y no está viniendo. Yo tengo la autoridad de decirle, che, estás haciendo las cosas mal, o tengo que esperar a que venga la directora o mismo el pastor porque no está viniendo, no está ejerciendo las cosas como se debería. A eso un poco iba la pregunta. Porque ahí ya también juega un poco la edad, porque yo qué voy a decirle, ¿no? Aunque capaz que... No sé, vamos a preguntar al pastor, al menos que tengan algo para decir. Y no sé, tal vez que como compañera llamarle la atención, ¿no? Porque si las pusieron a cargo de eso, bueno, tienen que responder por eso y uno como compañero, si ve que el compañero no está respondiendo a eso, bueno, llamarle la atención o en caso pasar a hablar con otra autoridad mayor. Con mayores, ok. Ahí va. Jorge dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Depende del llamamiento para mí. Eso nos colabora. Jorge. Ahí va, sí, con lo que estamos hablando. Sí, pastor. Está difícil. Bueno, hablamos de autoridad de vuelta, ¿no? La idea es, si somos autoridades, en qué grado cada persona puede ejercerla, si esa autoridad que uno tiene, qué función debe cumplir. Bueno, supongo no, vamos a ir intentando comprender esto. Yo creo que la autoridad que Dios le da a su iglesia es una autoridad a iglesia, no es una autoridad a personas. Es su iglesia, es decir, es al cuerpo, pero al mismo tiempo es a su iglesia, es al cuerpo de Cristo, ¿no? Es una autoridad en la cual Dios le reparte a sus hijos una autoridad para poder combatir contra toda aquella clase de levantamientos que cada persona tiene individualmente a su iglesia, en su conjunto. No estoy hablando a su pastor ni a nadie tiene que tener un título para poder ejercer ese derecho. No, eso viene junto con la salvación de un cristiano. ¿Qué es lo que viene? La autoridad que Dios le da para que esa persona pueda vivir no bajo el dominio que antes lo sometía. Entonces, cada cristiano ya abraza un derecho de autoridad para no ser dominado por lo que antes no podía. ¿Se entiende? Entonces ya ahí uno alcanza una autoridad. Como iglesia, uno no precisa ser un pastor para poder en alguna circunstancia resistir y hasta reprender una acción que se pueda levantar en una situación X contra lo que podríamos ver que es algo del maligno. Y ahí no dice, voy a esperar que venga el diácono, voy a esperar que venga el anciano, voy a esperar que venga el evangelista, voy a esperar que el pastor para poder hacer esto. No, yo creo que se puede dar a entender de que una persona que tiene seguridad de lo que aprendió de Dios, lo que entendió de Dios, ya lo puede ejercer. Pero siempre hay órdenes y hay jerarquías que van a enfrentar
otras jerarquías. Y a ese nivel también, a veces Dios puede llevarnos a que haya autoridades en las cuales tienen que enfrentar otra clase de resistencias. Y ahí se puede ver grados de autoridades. Pero son grados de autoridad. Como tú dijiste, vos podés ejercer tu autoridad como hija de Dios sobre cualquier persona. Ahora, el asunto es que la autoridad no es un derecho de adueñarse de la otra persona. No es hablarle de una manera fuera de qué se trata la autoridad. Yo soy esposo, y vamos a decir, soy padre, soy pastor, soy esposo y soy el hombre de la casa. Eso, ¿cómo yo lo tengo que manejar? Es decir, que tengo, por decir así, 4 características que elevan mi persona sobre mi mujer. ¿Me explico? Sí. Soy hombre, ya tengo una, soy la cabeza, ¿no? Soy el esposo, entonces ya tengo el esposo, la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. ¿Se entiende? Soy el pastor, entonces por lo tanto, de esa manera ya puedo ejercer mi mandato sobre ella, ¿no? Y me está faltando una. Pero, Eran 3. Eran 3. La otra era padre, pero sería los... Y la otra era padre, pero ya está exactamente. Yo mencioné padre. Ahora, yo, ¿cómo puedo utilizar esa autoridad? ¿Como yo quiero? No, porque la autoridad que se me ha dado tiene en la palabra de Dios una manera de usarse. Entonces vos, aunque puedes ser mi hija, vos podés, de alguna manera, en el grado de entendimiento que tenés, podés ejercer tu autoridad y decirme, no, padre, esto no está bien. O esto, bueno, me está faltando el respeto, sino que estás ejerciendo lo que vos considerás que es bueno. No, yo tengo esta obligación, vamos al caso, ¿no? Digo, mira, hija, quiero que vengas, pero si no, está bien, pero yo tengo este compromiso con Dios, o tengo este compromiso en la iglesia, y yo tengo que cumplir con este compromiso, tengo que ejercer esto. Vos usás tu derecho de autoridad allí, tu libertad de elegir lo que es bueno y correcto, que es lo que Dios te ha dado. ¿Se entiende? Yo puedo invadir y puedo afectarlo, y puedo ir en contra de ella. Y vos igual tenés que considerar el respeto hacia, pero no quiere decir que lo que yo haga esté bien. Pero en tu obligación vos podés igual sujetarte a la autoridad, en este caso hacia mí. Vos podés hablarle a una persona que esté en mayor, podés hablarle a alguien en un buen ejercicio, una buena calidad, y podés decirle, maestra, ¿usted cree que esto es correcto? Me parece que esto está mal. Vos no le estás faltando el respeto. Vos sencillamente estás usando el conocimiento que tenés para ayudar a la persona. Eso es una falta de respeto. Entonces uno ahora hace, che, vos estás mal, yo no te voy a hacer caso. Entonces ahí sí hay un error. Porque hay una manera de manejar la autoridad. La autoridad no es una imposición. Tiene sus características. Yo como esposo tengo que le decir cómo tratar y cómo ella debe manejarse. Como pastor igual, como cabeza de mi hogar tengo que saber cómo manejar eso. Entonces yo creo que cada realidad tiene su espacio y según la situación se va a dar a conocer. Entonces lo que uno trata a veces es de no afectar la autoridad de la otra persona. A mí me ha pasado de que a veces alguien que está en una área, ¿no? Ha tomado la decisión de decir, no, esto no lo saquen de acá, porque esto es para tal cosa. Y yo, ignorando ese mandato de la persona que está en autoridad, pongámosle de una manera muy... A ver, el jabón del baño o el trapo de piso. Esa hermana en ese campo, o ese hermano, mandó decir no saquen los trapos de acá. Pero resulta que yo vengo y no sabía que esa autoridad, que esa persona había mandado esa orden, y yo digo, tráiganme los trapos que vamos a limpiar acá. Y yo puedo pasar por arriba, pero no lo hago conscientemente, lo hago de una manera ignorando que eso sucedió. Pero si yo conozco que eso se mandó, yo tengo que respetar ese orden.
porque por algo esa persona que está a cargo lo mandó. Claro. Y aunque yo soy el pastor, vamos a decir así, igual tengo que ver de qué manera lograr que la persona me habilite a eso. No obligarla, sino que me habilite. Claro, porque está ese pequeño hilo entre autoridad y también desubicarse, ¿no? Que es complicado poder encontrar ese equilibrio. No, no es complicado. El que teme a Dios lo tiene que tener. ¿Se entiende? El que no teme a Dios no respeta a la autoridad terrenal y por consecuencia dice que respeta a Dios, pero no. Porque si decimos que respetamos a Dios, tenemos que respetar el orden de su palabra. Entonces, el que teme a Dios sabe que lo que va a hacer aquí en la tierra está delante de los ojos de Dios. Nos envió un mensaje Yani. Bueno, dice Yani Valbuena. Nuevo es el teléfono. Ay, bueno, dice así: buenas noches. Si un hijo de Dios, sea pastor o obrero, está en pecado, ¿la autoridad de Dios es pausada? Sabiendo que por gracia la recibimos para edificación del cuerpo y el pueblo de Dios lo necesita. Saludos, bendiciones. Bueno, yo pienso de que la palabra de Dios, que el fundamento que nos tiene que regir, está bueno eso, dice que Dios tiene su paciencia. Dentro del campo de las autoridades, hay personas de que Dios tiene su paciencia y hay ministros que están revestidos en autoridad y que pueden haber cometido o estar cometiendo una falta o un pecado y Dios todavía no le quita esa autoridad. Es decir, Dios le dio esa autoridad y está esperando que esa persona considere su mala manera de estar actuando y actuando a veces a escondidas o pecando o usando mal la autoridad y uno puede estar sufriendo esas consecuencias. Ahora, eso implica de que Dios está de acuerdo. No, Dios no está de acuerdo, pero Dios en su paciencia muchas veces está esperando que esa persona se arrepienta y salga de esa condición. Si esa persona, pasado el tiempo, no se arrepiente, piensa de que no tiene consecuencias, tarde o temprano ya ni nada, esa persona va a quedar en evidencia. Y Dios va a dejar en desnudo a quien sea el apóstol, por decir entre comillas, o sea el pastor, o sea el líder, o sea el hermano que se sienta en el último lugar del banco. Entonces, lo que uno tiene que entender, por lo que uno ha aprendido en la historia, que Dios ve, que Dios es justo. Podemos ver, como siempre utilizamos el caso de Saúl. Saúl había perdido la bendición de parte de Dios. Y uno puede considerar, si Saúl, dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl, es decir, ya no estaba más el respaldo de Dios sobre Saúl. Y si es una autoridad, en un sentido, en el cual el espíritu se aparta de él, ¿por qué yo tengo que estar bajo una sujeción de alguien que ya no está bajo la bendición de Dios? ¿Por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué? Claro, pero en el caso de Saúl, vemos cuando David... Bueno, pero hablamos de Saúl, si vamos a hablar de David, de Samuel y de José... No, en el sentido de que, en la pregunta de que él se apartó, ¿no? Pero no se animó a proferir nada contra Bueno, pero está hablando de otra cosa, está hablando de por qué, no cómo se comportó. Es decir, cuando hablemos de por qué, hablemos de nosotros. Es decir, ¿por qué, en este caso, si el espíritu se apartó, por qué yo tengo que estar sujeto sobre alguien o sobre algo, una autoridad, la cual Dios ya dijo, yo no voy a acompañar a este ministro en sus actos, en su decisión? ¿Qué debo hacer yo? Y esa persona, con el tiempo, Dios lo va a sacar. Mientras esa persona está en autoridad, yo tengo que estar sujeto a no, si está haciendo algo mal, por supuesto, no lo voy a acompañar. Pero mientras Dios no lo quitó del lugar, de la posición,
yo sé que tengo que estar sujeta a la autoridad porque la palabra de Dios me dice que tengo que estar sujeta por obediencia a Dios. Porque hemos visto en la historia de vidas que que su testimonio no ha acompañado. Estamos tratando de contestar la pregunta de Yanina, Sí. por eso no otra cosa. Yo tratando de que cada uno pueda colaborar en la interpretación, qué es lo que sucede con este comportamiento, cuando hay algo que está fuera de la autoridad, cuando un anciano, cuando un obrero, cuando un diácono, cuando un maestro, cuando un pastor, cuando un padre, cuando una madre, cuando alguien está faltando a lo que debería de comportarse correctamente. ¿Cuál debería ser mi posición en todo esto? ¿Cómo debería yo de trasladarme hacia lo que no está en acuerdo con la palabra de Dios? No está. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Dios se apartó. Bien, no está la bendición. ¿Debo yo seguir, no seguir? Bueno, ahí lo que podemos entender, lo que yo le dije es, Dios es paciente. No está escapando a que a su tiempo venga, pero mientras está, ¿qué sucede? Yo no sé, pero creo que sería muy difícil, pero así como se habló anteriormente, ¿no? Que en la justa medida que Dios nos da, decirle, si me dice algo, che, me trata de, con su autoridad que supuestamente tenía, de vuelta a reprocharme o corregirme algo, con eso que Dios me dio, decirle, en esto no te acompaño, pero sin desautorizarlo, porque eso ya no sería, sino que estar al margen, pero si Dios todavía no lo sacó, y bueno, me tendré que no sujetarme a él, pero tampoco reprocharlo. Creo que ese no sería mi trabajo, reprocharlo, decirle, no, vos ahora no sos quien para mandarme. Claro. Bien. Sabiendo de que esa persona está bajo autoridad también. Que cuando uno se rebela contra autoridades, también se rebela contra otras autoridades. Es decir, uno no solamente se está rebelando contra la autoridad delegada del momento, sino se está rebelando a veces contra la autoridad que está que envió a ellos. Entonces ahí también hay que entender de que hay una cadena en este ejercicio, ¿no? Y si vos dices, yo me sujeto al pastor, pero no me sujeto a los diáconos, te equivocás. Claro. Yo me sujeto al pastor, pero a la directora no. Yo me sujeto a Dios, pero a esto no. Entonces vos decís, no entendiste. Es decir, vos al rebelarte contra el eslabón que está a veces ejerciendo un orden para que tu vida te vaya mejor, también te estás rebelando contra lo que sigue arriba. Aunque quieras decir, no, yo a aquel sí le hago caso. No es así. Yo creo que es un ejercicio de autoridad en todos los conjuntos. Si alguien me dice, yo no me gusta el que dirige acá, o el conductor de este, el conductor de aquello, bueno, tampoco te gusta a quien le delegó esa autoridad. Claro. Entonces hay una rebelión en cadena. Aunque la persona no se da cuenta, dice, no, pastor, yo a Dios lo amo, lo sigo, pero yo después a nadie más. Bueno, ahí es un error, porque la Biblia nos relata de que no es así, ¿no? Es decir, yo sí a Dios sí, pero si viene tal persona, o viene, como decir, mi papá, mi mamá. Yo digo porque mi padre, yo no lo quería respetar, pero Dios cuando me ordenó la vida, también ordenó mi respeto hacia él. Lo curioso que después él terminó sujeto a autoridad. Es decir, yo estoy sujeto a autoridad de mis hermanos mayores. Como hermanos mayores yo los respeto y en muchas cosas, pero en otra área ellos me respetan en la otra área de autoridad. Entonces a mi padre yo le debo respeto y autoridad, pero de repente él cambia y me debe a mí, porque él lo hace automáticamente, dice, hijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué te parece que es mejor? ¿Cómo hago? Y yo digo, a veces me sorprende un hombre de 85 años preguntándome a mí cómo puede él conducirse mejor en su ministerio. Yo digo, bueno, ahí uno ve que es posible. Al mismo tiempo yo digo, papá, y lo hablo con respeto, como yo menor y él mayor. Así a mis hermanos también. Es decir, en esos eslabones nos tratamos, ¿no?
Hay como una honra de vida ya. Hay áreas en las cuales uno debe honrar al otro, debe honrar las canas de que tiene que honrar, aunque uno pueda ser el rey, tiene que honrar las canas de que tiene que honrar, a las mujeres como tiene que honrar, a las hermanas ancianas como tiene que honrar, a los ancianos, a todos tenemos, en su grado tenemos que respetar a cada uno. Aquel que pasa cosas, dice, a esta persona yo debo honrar porque lo que él pasó, lo que ella pasó, yo no lo pasé. Entonces yo me debo también en ese aspecto de sujeción. Al mismo tiempo, en otras áreas, lo mismo hacia mi persona, ¿no? Bueno, ¿no? Yo creo que respondiendo un poco a la pregunta inicial que había, de si debo respetar a la autoridad si está en falta, ¿no? Si hay una autoridad mayor a esa, yo creo que deberíamos acudir a esa autoridad, ¿no? Pero si sería en el caso de la mayor autoridad estaría en falta, y de pedirle ayuda a Dios y de saber si debo yo seguir sus órdenes como autoridad o de apartarme del ministerio en caso de que esa persona no vuelva a su origen, a lo que había sido mandado. Sí, uno tiene que buscar los recursos de parte de Dios. Hay cosas que a veces ya superan y Dios te puede decir, bueno, hace como Dios hizo con David, ¿no? Terminó huyendo. Él no se dejó matar. Respetó a Saúl hasta su muerte, pero él no se dejó matar. Tenía que entender que había un lugar donde él tenía que también buscar una alternativa, de que la persona no tenía respaldo de Dios, que no se rebelara, de que no lo matara David a Saúl, no implicaba de que David tenía que dejarse someter bajo el capricho o el espíritu de posesión que lo tomaba Saúl. En este caso uno tiene que buscar esa salida, ese recurso, ¿no? Pero lo que no debe rebelarse. Sí. No debe rebelarse, no debe agarrar y salir a hacer un boicot contra el ministerio, contra la persona. Eso es lo que no debe hacer. Uno debe, en un sentido, como en un sentido, respetar a lo que haya que respetar, ¿verdad? Esperar la bendición de Dios, pero tampoco aceptar que un mandato que está fuera, lo que Dios quiere, lo hagamos. Tomábamos ejemplo cuando Daniel dijo, bueno, rey, yo sé que tú eres el rey. Pero este pedido va contra lo que está por encima tuyo. Y Dios no quiere esto para mí. Y esto no lo voy a hacer. Yo te respeto a ti, pero por encima tuyo está Dios. Entonces de esa manera no voy a acatar esto que la palabra de Dios me está pidiendo. Al único que me voy a postrar es a Dios. ¿Y está? Yolanda nos manda un mensaje y dice: a obediencia nos llamó Dios para ser bendecidos, aunque exista un error. Porque tiempo y ocasiones nos acontecerán a todos. Si Dios... ¡Ay! Borró el mensaje. ¿Borraste? No, borró No, el no mensaje. lo borró. Bueno, ahora quedamos con la intriga de Estaba cómo lindo. termina el mensaje. Continuará. Capaz que no era para leer y lo leí. Perdón, Yoli, o capaz que iba a arreglar algo. Iba lindo, hasta ahí iba lindo, así Iba que... lindo, sí. No, es que sí, y terminaba lindo. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta que se vino. Ayer se habló un poco, algunas acotaciones, ¿no? Que decían de que hablamos estas preguntas hacia atrás, personas que ya tienen autoridad. Y ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen autoridad? Ayer se habló, hice un par de comentarios de que no todos tenemos autoridad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pedir la autoridad a Dios? Sí, creo que más o menos al principio se habló de que todos como hijos de Dios, Dios nos dio una autoridad, nos dio ya la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Amén. Entonces, al tener esa potestad quiere decir el poder, la bendición, hay un derecho, allí implica un derecho y una obligación también, no una obligación, tal vez está mal expresado, ¿no? Tenemos derechos que Dios nos da, pero también hay una respuesta ante ese derecho. Sí, a ese derecho y a esa bendición. Y allí hay una autoridad. Ya Dios nos da autoridad. Pero si nosotros queremos ejercer algo más, es de Dios el llamamiento, ¿no? Y es el que nos prepara.
es de Él darnos, nosotros buscamos, ¿no? Y no está mal uno anhelar o pedir algo, porque la palabra de Dios dice que no está mal que anhelemos algo, pero sí el llamamiento creo que viene de Dios, y Dios te prepara para lo que Él Él dice que ya preparó obras para que andemos en ella. Yo creo... No, está bien, pero me gustaría entender mejor eso, ¿no, Guille? ¿Qué significa eso? Porque eso, ¿qué significa con el ejercicio de una autoridad, si todos tenemos o no tenemos, ¿no? Para ir a unir esa parte, ¿no? Claro, pensando en la parte de la autoridad en cuanto a si la persona está preguntando por un ministerio, un llamamiento, ¿no? Un llamamiento para desempeñar alguna tarea que Dios le dio, y Dios le va a dar una autoridad y un conocimiento para poder desarrollar una unción, una bendición. Yo igual creo que la pregunta más se centra, hay personas que recién están formando su carácter o no está bien formada, entonces no tiene como no tiene ese carácter, no tiene esa autoridad, entonces ¿cómo pedir a Dios que te forme esa autoridad? Muchas personas no tienen autoridad ni para decirle a un niño no corras. Creo que la hacemos un poco más sencilla, no sé si más sencilla o más complicada, pero en ese sentido, ¿cómo pedirle a Dios que te forme ese carácter y esa autoridad para al menos corregir las cosas más simples? Sí, como un padre que no puede ejercer, o algo así. Sí, no sé si lo interpreté bien. Sí, creo que sí. Bueno, creo que Dios nos va dando esa característica a cada uno según lo que Él nos invita a hacer, como ya sea, bueno, Él nos va a ir formando, y si no, pedirle a Dios, si me doy cuenta que no puedo desarrollar lo que Él me mandó. ¿Cuántas veces nos encontramos desabastecidos ante una invitación de Dios? Pero es porque no buscamos los recursos en Él. Igual la pregunta dice, ¿cómo pedirle autoridad? Entonces estaríamos volviendo de vuelta a la pregunta, pedirle a Dios, pero ¿cómo vamos desarrollando eso? Y en el conocimiento de la palabra, en la búsqueda, en la intimidad con Dios, en decirle al Señor y conociendo más, ¿no? Como viendo los ejemplos, no sé. Claro, y tal vez reconocer en el que uno no tiene autoridad, y en ese reconocer, decirle Dios ayúdame, porque reconozco que no tengo autoridad ni siquiera para como dijiste al niño. Claro, decirle no claro, corras. No corras. Algo simple. Y bueno, de decirle, Señor, reconozco que no tengo, ayúdame, necesito forjar mi carácter y a mí me pasó mi con autoridad. Un niño también, pero el niño corría para todo. Y entonces en un momento le hablé y le digo, bueno, vení, ¿qué vas a hacer? No vuelvas más, le digo. Pero le hablé bien, le digo, no podés, ahora no, después jugás. Iba a decir algo, ¿qué iba a decir? Un poco con respecto a lo de la pregunta, que decía, mi respuesta, ¿no? También pedirle a Dios que nos ayude porque eso muchas veces también es cuestión de autoestima. Porque no nos creemos quién para corregir. Totalmente. Entonces, creo que es un conjunto de muchas cosas que hay que pedir a Dios, ¿no? Que nos dé eso. Ahora también está en la persona ser muy pasiva también a veces, ¿no? Porque sabemos que Dios nos dio autoridad, ¿no? Y bueno, y si yo soy muy pasivo y no me agarro de esa autoridad que Dios me dio, es del uno mismo pedirle a Dios la ayuda, pero de decir, no, Dios me dio la autoridad para enfrentarme a esto y a ello, y bueno, revestirte de esa fe y de esa gracia que Dios nos la dio. Leemos unos mensajes. Verónica Rosano dice, muy ubicada Belén, excelente posición, bendiciones. Saludamos ya que está, aprovechamos a Verónica. Amén, un abrazo. Todavía le debo una, pero pasa que yo soy lento en respuestas. Bueno, y también muchas gracias. Eugenio Gularte, llegó Eugenio Gularte y se siente. Y se siente. Igual él siempre llega tarde, sí, porque este mensaje está contestándolo, como él me ha dicho, 3 minutos más tarde de lo que nosotros estamos hablando, él está escuchando. Así que bueno, lo que estamos diciendo ahora lo escuchar dentro de un ratito.
Dice, bendición, hermanos. La sujeción es parte del proceso de Dios para sus hijos, como modelo o lugar de enseñanza en la congregación y sus autoridades. Ahora, si me congrego, mi deber es sujetarme a lo que Dios estableció como referentes o responsables del ministerio. Ahora puedo no entender ciertas situaciones, para ello están los responsables, para guiarme en lo correcto, ya que la mayoría de las situaciones somos nosotros los equivocados y no los responsables del ministerio. Un abrazo para Eugenio, además que es muy rico siempre y me ha dejado escritos muy preciosos, con secretos profundos, ¿no? Que a veces no son fáciles también de poder descifrarlos, ¿no? Verónica dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pedir con ese temor santo que Dios nos ha sabido para decidir ciertas cosas. Y también algunos mensajes por WhatsApp. Janina dice así, un ejemplo de lo que quiere decir Guille. Yo sirvo en la alabanza, pero Dios no me ha dado la autoridad que tiene otros compañeros para ministrar en el grupo, porque creo que ellos tienen un llamado diferente y mayor. También depende mucho de la búsqueda individual con Dios. Bueno, bien, muy buena, una bendición, pastor. Lo que tenemos que ir viendo todos, uno tiene que ir creciendo en el ejercicio de autoridad. Pero esto es como un ejemplo común, es como un abogado. Vos para poder defender tenés que conocer, cuanti más conocés de leyes, vos podés apelar y encontrar más argumentos para vencer a quien pueda estar del otro lado tratando de o acusarte o defender un caso. ¿Cómo se vence a través del conocimiento de argumentos, de leyes, de valores que van apelando para decir esto es así, sí, pero esto es de esta manera, y de esa forma tú vas desarrollando lo que te va a defender para lograr el objetivo que vos querés. Entonces, lo que tenemos que ir viendo es que Dios nos ha dado autoridad. Le ha dado autoridad a su iglesia. Dentro de los grados aún de llamamientos que Dios da, hay que trabajar en ese campo para saber ejercer de la mejor manera esa autoridad, en el campo que sea. Entonces creo que eso es como un material todavía en bruto, que debe ser tratado y debe encontrar los recursos de Dios para hacer lo que hagas bajo el respaldo de Dios. Es decir, la autoridad es respaldo de Dios sobre una vida. Entonces no se trata solamente de decir, para decir así, Dios te lo dio, bueno, pero ¿esto qué es? A ver, te dio un combo de ejercicio, te hizo rey, te hizo sacerdote, estoy sentado juntamente con Cristo. Bueno, pero ¿qué implica eso y cómo yo puedo trabajar sobre esta tierra? Dios te dice, ustedes son mis embajadores. Bueno, ¿cómo trabaja un embajador? ¿Cuáles son los atributos que tiene? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Cómo debe moverse? ¿Hasta dónde debe ir? ¿Cómo debe de decidir? Eso era lo que era Pablo. Él estaba sujeto a autoridad en un sentido, bajo la directiva del Espíritu, pero cuando el Espíritu lo movía, estaba bajo su respaldo. Entonces, ¿dónde iba? Dios dijo, ve por acá y las puertas se abren. Entonces uno tiene que moverse bajo como dice Verónica también, hay bajo el temor, pero tiene que entender de que hay parámetros para saber qué hacer allí dentro de este ejercicio. Pero no se trata de que a ver, Dios dio y Dios ya está todo preparado, o queda todo sobre una responsabilidad ahora mía.
No, yo creo que uno debe ir creciendo y descubriendo en cada área, aún en la alabanza, en lo que sea, cómo yo ejercer mi ministerio con la autoridad que Dios quiere que yo aplique ese momento. Ahora, autoridad no es ni rebelarse ni ponerse, sino Dios va a respaldar. ¿Y cómo va a respaldar tu vida? ¿Cómo va a respaldar la vida de alguien? Primero lo va a someter para que aprenda a estar bajo autoridad. Entonces, cuando la persona aprende a estar bajo autoridad, entonces la persona después puede aplicar en ese ejercicio de autoridad. Ahora, si vos no estás sujeto a autoridad, a la hora de vos querer conducir algo, no vas a tener el respaldo de Dios. Pero es dura esa escuela. Pero es ahí que Dios ha posicionado a los hombres. Los ha posicionado porque han respetado la autoridad de Dios. Y Dios es el que la da. No es el cargo, la autoridad no es algo frío. Yo soy esto y así se debe hacer. No es algo frío. Hoy en día hay ministerios que se adueñan de la gente y se creen que son dueños del alma y de la decisión y del sentimiento, pero hay un gran error. Eso es diabólico, si se quiere, ¿no? Porque esas personas someten a su criterio la capacidad de los demás y no pueden superarlos a ellos. Es como déspotas. Es más. Bueno, no sé, poner el nombre que quieras, pero lo que quiero decir con esto es que son personas de que no dejan de que la persona ejerza su función bajo el dominio del espíritu, porque si de alguna manera ese dominio del espíritu les da un desarrollo guiado por Dios, pero que no está en el nivel que ellos les interesa, ya no puede ejercerse. Entonces todo tiene que estar sujeto a ellos. Entonces es importante entender que la autoridad se desarrolla. La ignorancia es el campo donde el diablo más trabaja, porque él trabaja sobre cuanti menos conozcas, más él sabe cómo detener tu movimiento. Él puede decirte, yo sé que yo ya sido derrotado. Bien, yo lo sé, pero eso no quiere decir de que él no te haga la batalla. ¿Y por qué dice la palabra resistimos al diablo y el diablo huirá? Porque uno se mantiene firme bajo la autoridad del Señor, donde Dios nos manda, y ahí él entiende de que uno está firme en lo que Dios te dio. Pero si uno empieza a temer, retroceder, se deja ganar, entonces uno empieza a perder la carrera, ¿no? Entonces creo que en todas las áreas que Dios te involucre, uno tiene que aprender allí a usar la autoridad. Y tiene que conocer la palabra del Señor para que esa autoridad tenga respaldo, ¿no? Y después Dios te va a llevar a experiencias, ¿no? Verónica dice que Dios nos haga sabio. Te traduzco. Porque en un momento viste que no leí muy bien. Ajá. Y sería, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pedir con ese temor santo que Dios nos haga sabios para decidir ciertas cosas. Gloria a Dios, amén. Sí, que es importante, porque mucha gente que pasa los años, y tú te das cuenta de que la evidencia más clara de que no están bajo el crecimiento de Dios es esa carencia. Esa carencia, porque la carencia fundamental es que para el desarrollo tiene que estar en autoridad. Pero ¿por qué las cosas no se manejan? No hay respaldo en ese aspecto. Bueno, sencillamente porque la persona no sabe estar sujeto. Y el que no está sujeto, bueno, necesariamente vive sin el respaldo de Dios. Mi descanso va a ser siempre, digo yo esto hasta el día de hoy, de que mientras yo esté sujeto a Dios, Dios me va a defender y me va a respaldar. Cuando yo salga de ese parámetro, bueno, ahí me va a pasar como a tantos le ha pasado y le pasará. Voy a perder el respeto y el respaldo que tengo en ese sentido, el respaldo de Dios, que hace de que los enemigos no puedan contra mí. ¿Por qué? ¿Porque yo soy fuerte? No. Ahí cumple el Salmo, ¿no? Si Dios no estaría conmigo, me tragarían vivo. ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué no pueden hacer eso por más que quieran? Porque
quieren, pero ¿por qué no pueden? Porque soy fuerte, porque soy, no sé, un profeta, porque... No, mientras yo me maneje bajo sujeción hacia Dios, Dios es el que defiende e impide que aquellos que supuestamente son más sabios a veces o más entendidos puedan derrotar en un sentido, movidos por la clase de cosas que sea. Entonces va mucho por ahí, que estar sujeto a Dios, y mientras sujeto a Dios, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿no? Y bueno, una de las últimas preguntas, si es que alguno quiere mandar otra, pero por ahora la última sería, ¿cómo poder recuperar esa autoridad que se ha perdido? Muchas veces, yo qué sé, un hijo, un sobrino, un hermano, algo de eso, ¿no? Que ya no te toman antes te tenían respeto y ahora ya hacen contigo lo que quieren. ¿Nunca les pasó? Que ya los sobrinos, los nietos, no sé qué cosa, no les hacen caso. A ver, te puede pasar en algún momento, ¿no? Que uno se entren a rebelar, ¿no? Sí, ha pasado, ¿no? Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a poder corregir a esa persona con mansedumbre, creo que Dios nos va a ayudar. Yo, por ejemplo, en un momento, en la adolescencia de Vale, me costó, y le tuve que pedir auxilio al Señor para poder ser, que me diera la gracia para poder ayudarla y contar, ir al Señor, porque y cuando me equivocaba también decir, Señor, me equivoqué, y si tenía que pedir perdón, me equivoqué también. Decir a la persona que de repente uno pensaba que estaba perdiendo, ¿no? Esa autoridad. Cuando nosotros vamos a Él y le decimos, Señor, ayuda. Cuando uno desobedece o ya pierde ese temor a Dios, como decía Verónica, el principio de esa sabiduría es el temor a Dios. Si uno lo pierde, también pierde esa posición, ¿no? Como decía. Sí, tal vez sí, habría que ver el motivo por el cual él perdió la autoridad y bueno, y tomar una decisión sobre eso y corregir lo que se haya perdido, y bueno, y ahí pedir la ayuda de Dios nuevamente a que restaure nuestra autoridad. Yo algo que me di cuenta es que muchas veces nos enojamos tanto todo el tiempo que ya un enojo más y un enojo menos es lo mismo. Entonces te da lo mismo si se enojan por pavadas y se enojan por algo serio, como siempre es el mismo rezongo. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hermano, ¿no? Mi hermano ya no me hace caso, lo admito. Ya es como que vos que me viniste a hablar. Ya me trata como hermano mayor y yo el hermano menor. Ya, está bien que está alto, pero tampoco para tanto. Y ya no me hace caso. Y yo supongo, capaz que el pastor ahí me puede ayudar, porque de tanto a veces que nos enojamos con esa persona, ya lo mismo. Es un enojo más, un enojo menos. Entonces, como que le da lo mismo. Pero no sé. Está bravo porque hablo como pastor ahora. Como pastor, acá no tiene nada que ver la familia. Sí, sí. Pero bueno, yo voy a hacer un consejo como una cadena, ¿no? El asunto es que Dios es el que da el respaldo a la autoridad. Cuando uno empieza a perder eso, uno no tiene que ver solamente por lo que está abajo, sino a veces mirar por lo que está arriba. Porque a veces nosotros podemos decir, no me respetan, pero en algún lugar hemos filtrado desautorizaciones y hemos desautorizado y hemos murmurado contra la autoridad. Entonces cuando hablamos en secreto autoridad, Dios lo ve. Entonces después queremos ejercer autoridad a aquellos que están a veces en un inferior grado, pero dice, pero ¿qué pasa acá? No me respetan, no me hacen caso. Pero quizás también uno perdió el respaldo de parte de Dios porque ya anduvo cuestionando la autoridad. Entonces empezamos a ver,
uno lo puede ver y yo puedo ver sus síntomas. Digo, ¿por qué esta persona? Bueno, porque también hay algo en su corazón que está allí, que esa persona no se da cuenta, dice, no lo hace, pero sé que también hay algo que esa persona puede estar dejando pasar hacia aquello que tiene que respetar. Entonces a veces la persona no se da cuenta de eso. Entonces, volviendo por acá, a veces nosotros vivimos lo que también hacemos vivir. ¿Sí? Es decir, yo digo y el más chico no me hace caso. Pero yo tampoco estoy haciendo caso a aquellos que me dicen. Entonces yo digo, yo quiero que me respeten, pero aquellos que me dicen, yo respeto. Entonces a veces vamos perdiendo y vamos aprendiendo a los que están allá. Vamos perdiendo porque Dios nos enseña a veces con los que están, cuando queremos hacer algo, ¿por qué pasa esto? Entonces Dios dice, ¿y tú no tuviste en cuenta aquello? Claro. ¿Se entiende? Tú no tuviste en cuenta aquello, pero me pides esto, pero no tienes en cuenta aquello. Entonces hay realidades que nosotros vamos viendo de que son consecuencias de por qué pasa esto. Es un acto de casualidad, ¿por qué pasa? No es un acto. A veces se pierde esa autoridad. Es decir, y terminamos usando una autoridad humana, hasta un ejercicio físico y hasta una imposición, porque hemos perdido esa autoridad. Y ahí suceden muchas cosas, ¿no? Que queremos poner bajo el rigor de una manera humana. Entonces uno tiene que hacer un análisis. Y uno va viendo y dice, Señor, en esto que me está pasando. Y volver al cauce correcto. Eso le pasa a todos. A David le pasó. Y a muchos les puede pasar. Que uno va perdiendo y dice, ¿qué pasó acá? Antes, bueno, miremos un poquito, Señor. Necesito. Y el Señor te dice, yo también necesito que tú esto lo corrijas. Porque como poniendo el ejemplo, si queremos que, como dice, que perdone nuestras deudas, tenemos que perdonar a quien nos debe. Señor, pero perdónanos. Sí, yo te quiero perdonar, estoy dispuesto a perdonarte. Perdona tú. Señor, quiero que me respete. Respeta tú. Entonces a veces nosotros en esto podemos ver de que por algo Dios dice, te voy a enseñar algo de qué se trata esto. Es una pequeña reflexión para que cada uno analice, ¿no? De que hay que primero aprender a estar en sujeción para poder después ver cómo Dios respalda tu vida, tu ministerio, tu hogar, tu economía, lo que tú quieras. Pero obedece a Dios lo que Él te pide y aún en las cosas para que pueda, Señor, yo necesito de ti esto. Bueno, obedécelo en todas las cosas que vos sabés que la palabra te está diciendo, obedéceme. Si no, no lo vas a... Yo por lo menos tuve que cambiar el chip. Y todavía tengo cosas para corregir y a veces me escapan. Digo, esto... Y Dios me dice, no, esto va por acá. Y si tienes que pedir perdón a personas de que bueno, hazlo. Y si tienes que arrepentirte de algo que pensaste, hazlo. Porque si no vas a perder lo que yo te he dado, ¿no? No es que lo perdés desde el punto de vista que... No, lo perdés, es decir, quedó tildado. No lo podés ejercer. Claro. Interesante. Compañeros, ¿quieren decir algo antes de finalizar? ¿No? ¡Hablen! No. ¡Por favor! Y vamos a hablar porque son 20, ya vamos, ¿no? Se quedan bien. Por eso ya es retarde, pero está. Y bueno, entonces, Aleluya. ahora sí vamos cerrando este programa en compañía del pastor. Guilla, ¿algo que quieras compartir? Bendecida, gracias a Dios, aprendiendo lo que es la autoridad y bueno, que nosotros tenemos que seguir aprendiendo y si estamos sujetos, vamos a poder ejercer esa autoridad. Si no estamos sujetos y tenemos el corazón como Dios quiere, ¿no? Quebrantado, y bueno, y reconociéndolo, ¿no? Que si nos equivocamos, lo mejor es que, como para poder, yo me acordaba de ese versículo, ¿no? Que más o menos parte, el pastor lo dijo, ¿no? Que para poder vencer aún al enemigo, antes el versículo dice que nos tenemos que someter a Dios, ¿no? Sométase a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros, dice. Tal cual. Amén. Bendecido de estar aprendiendo y bueno, de que nos podamos someter a nuestras autoridades
y sin faltar respeto ni nada, y bueno. Amén. Cortito, ya está muy... Está bien, estamos en hora rápido Estamos en ahora. hora, sí. Sí, acá es el máximo. Y bueno, por mi parte, una alegría también estar casi culminando la semana. Tal vez mañana no estoy, no me extrañen, pero como dijo el pastor, va a haber una persona que no va a colaborar, ya una persona que hace mucho no viene, y ella tampoco va a estar. No se sabe todavía. No Por lo sabe. menos vos no vas a estar. Yo no. Pero hay alguien que sí va a estar. Pero es por una buena causa, no es porque estoy vacacionando. También antes de que sean las 12, que ya fue las 12, saludar a Jessica Fisco, que es su cumpleaños. Sí. Nos olvidamos antes de mandarle un saludo, pero bueno. Sí, lo que pasó es que Adriana no nos mandó mensaje de estar entretenida, sino que quede grabado esto. Adriana no mandaste mensaje y bueno, y eso nos perdió saludar a la hija mayor de las mujeres, ¿no? Sí. Así que bueno, también un gran saludo y besos y abrazos. Un bus, como diría Verónica. Adrián, ¿vos no conoces el chiste? ¿No conoces? No, pero me dio gracia. Te cuento porque una vez Verónica dijo bus, y yo dije y un bus en vez de un beso, ¿entendés? ¿Viste la resumisión? Sí, sí. ¿Cuánta resumís? Resumición. Una palabra inventada. Resuministres. ¿Cómo se diría? No sé. Dale, pastor. Amado oyente, bueno, que el Señor nos ayude, nos ubique, nos vuelva siempre al lugar donde Él nos quiere, como todas las cosas, para todos nosotros, ¿no? Siempre tenemos que volver al lugar original, donde podemos aplicar lo que Dios nos ha dado, nuestro ministerio, nuestras tareas, nuestra responsabilidad, nuestro ejercicio, donde podamos ser fructíferos ahí, como dice el salmista, ¿no? Que prosperemos y aún en tiempos difíciles, en tiempos de sequías, igual allí podamos ser de fruto, ¿no? Y bueno, creo que eso es importante, ubicarnos, ubicar lo que es un niño, ubicar una joven, ubicar un hermano, ubicar un obrero, ubicar un pastor, ubicarnos y decir, Señor, donde tú me quieras, que yo pueda ejercer lo que tú me has mandado, ¿no? Y bueno, y esto si cada uno en su lugar sabe entender de que allí estamos buscando la honra de Dios. Dios se glorifica en un buen hijo, en un buen padre, en un buen sobrino, Dios se glorifica en el respeto a las autoridades, ¿no? Jesús se sometió, se sujetó y bueno, y esto le llevó a dar la vida. Nosotros qué podemos pedir, ¿no? Si Él lo hizo por nosotros. Bueno, que esto sea un consejo, también una guía para que cada uno analice cómo es mejor caminar en esta vida. Y después podemos ver el resultado, ¿no? Podemos ver el fruto. Sí. Quizás, como dijo el soldado, que lo hemos dicho 3 domingos ya, yo sé lo que está sujeto a autoridad, por eso solamente creo que esto puede suceder. Pero él sabía estar y dar órdenes, pero sabía, no solamente de oídas, lo vivía. Gracias, Señor, una vez más, le damos a Él y honramos su nombre. Padre, gracias una vez más por tu presencia, por tu voluntad, por este momento, por esta hora, de estar aquí compartiendo este tiempo, esta bendición, por la bendición de los oyentes, por los que han estado en diferentes lugares atendiendo y por aquellos que también pueden a la distancia, a su tiempo, recibir la bendición, Padre. Gracias por tenernos en cuenta, guárdanos de regreso ahora y bendice cada hogar ricamente. Amén y amén.